Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Deseo que se encuentren disfrutando de este evento que nos reúne una vez más para reflexionar y compartir juntos sobre temas de gran importancia para todos los mediadores. En esta oportunidad deseo compartir con todos ustedes un pedacito de mi experiencia profesional en el campo de la resolución pacífica de conflictos, especialmente en la mediación. He traído un tema que deseo sea de su interés y despierte su curiosidad, así que vamos a conversar sobre la gestión de nuestras emociones y la neutralidad en el proceso de mediación. Mi nombre es Milia Thomas, soy abogada y mediadora de Santiago del Estero, Argentina. Me gustaría mucho enviar mi agradecimiento al Dr. Daniel Martínez Zampa por la invitación que me ha cursado para participar en este espacio de reflexión en el tercer Congreso de Mediación Policial y Policía de Proximidad, en temas de conflictos, nuevas demandas y desafíos. Vamos a compartir un PowerPoint para que podamos reflexionar sobre nuestras emociones en el proceso de mediación, cómo hacemos para conservar la neutralidad en el proceso de comunicación y hacer que la sala de mediación sea un espacio en donde los mediados o las partes se sientan seguros. El título que he elegido para esta ponencia es representativo del contenido que voy a desarrollar. Le he puesto de nombre Asepsia en la sala de mediación. Después, cuando finalice la presentación, me gustaría mucho si quieren dejarme unos comentarios para que podamos interactuar. Pensemos por un momento en el proceso de mediación, pero vamos a aplicar una mirada amplificadora respecto a la neutralidad que debemos mantener cuando asistimos en un conflicto e incluyamos en este proceso a la persona del mediador. Es la ecuación para mí completa poder ver al mediador no solamente en sala, sino antes de su intervención. Estamos muy acostumbrados a dirigir nuestra mirada hacia afuera y a preguntarnos qué vemos como terceros neutrales respecto a lo que los demás participantes despliegan en la mesa de diálogo. Pero ¿qué sucede si invertimos la mirada y por un momento nos detenemos a observar de afuera hacia adentro y nos encontramos con nosotros mismos? Es un planteo que siempre me hago en el ejercicio de mi profesión, porque considero que nuestra labor se desarrolla con el uso de una herramienta muy valiosa, nosotros mismos. Así que apliquemos una mirada sistémica a todo el proceso de comunicación. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué hay dentro de ese mundo que solo conocemos nosotros, que fluye de nuestro interior hacia afuera cuando nos encontramos frente a una situación de conflicto? ¿Sabemos identificar lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos cuando estamos bajo presión? Porque en situaciones de tensión es donde se revelan las habilidades que hemos desarrollado en nuestra profesión y que hemos adquirido a lo largo de nuestras vidas y se ponen a prueba cuando estamos ejerciendo nuestro rol como mediadores. Entonces nos encontramos con nosotros mismos. Vamos a observarnos. Vamos a despertar y a desarrollar habilidades que nos faciliten garantizar uno de los requisitos primordiales en el proceso de mediación: la neutralidad, la multiparcialidad, la imparcialidad, la equidistancia que debemos mantener cuando intervenimos en un conflicto para evitar contaminarlo con nuestro subjetivismo. Si le damos un contexto a estos planteos, adquiere mayor relevancia cuando nos referimos a la labor que desempeña el personal policial, cuando se encuentra ante situaciones de conflicto de variada índole, intensidad y escalada acelerada, lo que demanda del profesional un mayor manejo y gestión emocional para evitar quedar paralizado y que la compulsión los conduzca a realizar intervenciones inadecuadas. Entonces, ¿no creen que es importante que nos tomemos un tiempo para redirigir la mirada hacia nosotros mismos y conocer todo lo que fluye de nuestro ser hacia afuera ante un conflicto?
Por un momento les propongo trasladar la mirada a la antesala de mediación, donde solo se encuentra el mediador, quien debe prepararse para ingresar a la sala de operaciones, a donde va a recibir a las partes y va a interactuar con ellas en un caso que no lo involucra. El conflicto es de otro y debe mantener un espacio de trabajo aséptico, libre de contaminaciones, esterilizado de emociones personales para prevenir la generación de interferencias en la escucha, en la decodificación de las narrativas de las partes, en el uso de las herramientas que aplica en el proceso de mediación y para que nuestra intervención y asistencia sea el medio adecuado para transformar y sanar las heridas que ese conflicto ha ocasionado. Cómo gestionamos nuestras emociones, nuestras reacciones, pensamientos, sentires ante un conflicto que nos moviliza internamente como seres humanos. Y sabemos que no debemos direccionar con nuestras intervenciones. Veamos entonces un concepto de asepsia. Esterilización completa y ausencia casi total de bacterias en un área de fundamental importancia en la sala de operaciones. Veamos otro concepto. Procedimiento utilizado para prevenir la contaminación durante y después de una cirugía utilizando materiales y técnicas estériles. Si trasladamos mentalmente la definición de asepsia en una sala quirúrgica hacia una sala o espacio de operaciones del mediador, podemos observar la similitud en el procedimiento e incluso en los términos, dado que en la sala de operaciones trabajamos con la mayor asepsia posible para no contaminar ni antes, ni durante, ni después el espacio y territorio que vamos a compartir con las partes o los mediados, para no interferir en las expresiones que ellos hacen con sus propias palabras y significados del conflicto, para no mutar ese mundo interno que las partes ponen sobre la mesa. Para eso debemos neutralizar nuestro mundo interno. Entonces, vamos a hablar de los distintos momentos en los que podemos aplicar la asepsia para que conservemos la ecología del sistema interaccional. Veamos entonces la asepsia interna de nuestro campo emocional para no intervenir en el campo emocional de las partes. Aquí utilizamos la inteligencia intrapersonal. Vamos a un segundo momento. Asepsia externa del espacio en donde vamos a desenvolver nuestras intervenciones como profesionales usando herramientas y métodos que sean adecuados y esterilizados. Y esto tiene que ver con el uso de nuestra inteligencia interpersonal. Y una asepsia al crear una tercera realidad en donde acompañamos a las partes para que transformen sus conflictos con un nuevo código perceptivo para sanar los daños y transformar la relación. Y esto lo hacemos con la inteligencia emocional. Quien asiste a las partes o mediados en un conflicto es una persona. El mediador también es un sujeto predominantemente emocional, que ante una situación de fricción o de tensión debe activar la regulación de su campo emocional para lograr colaborar con el proceso de sanación de la relación y facilitar la conducción del proceso hacia la transformación del conflicto en una oportunidad de cambio que sea superadora y sustentable para las partes involucradas y garantizar que sea sostenible en el tiempo. Es cierto que trabajamos con nuestro cuerpo. Esa es nuestra herramienta principal. Y ese cuerpo, si lo vemos con una visión holística, no solo es un físico, sino que involucra también el aspecto emocional, mental, espiritual, causal. Todas estas dimensiones pone el profesional a disposición del proceso de comunicación. Una de las cosas que el mediador debe hacer ante un conflicto sabemos que es suspender nuestros juicios, prejuicios
reacciones, valores y creencias para poder conservar nuestra neutralidad y no generar interferencias en los relatos que las partes despliegan en la mesa de diálogo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Vamos por partes. Esta acción la debemos realizar en cuanto tomamos conocimiento del caso que se plantea para mediar. Al llegar a la sala de operaciones también debemos ser muy cautelosos y tener un tiempo previo para reconocer en qué estado emocional se encuentra nuestro mundo interno, cómo nos sentimos, qué pensamos, qué experiencias hemos vivido antes de llegar al encuentro con las partes. Esto requiere hacer un autoanálisis previo. Gestionar nuestros estados emocionales en la antesala de la mediación deviene prioritario para un buen desempeño del mediador. Poder identificar y poner un nombre a lo que estamos experimentando, reconocerlo y luego poder esterilizar ese mundo interno, que no influya inconscientemente en el espacio externo, contaminando el territorio que vamos a compartir con las partes en conflicto, para que ninguna palabra que podamos emitir revele nuestro propio mapa mental y con él todas nuestras creencias, experiencias, valores, juicios, motivaciones. Debemos respetar el mundo interno de las partes y todo lo que traen con él a la mediación. Vamos a ver entonces que todas estas emociones que fluyen en cuanto tomamos conocimiento del conflicto en que vamos a intervenir requieren de la inteligencia intrapersonal. Veamos un concepto. Es la capacidad de desarrollar un conocimiento profundo de uno mismo. Es la habilidad de conocer y explorar nuestros sentimientos, creencias, valores, estados de ánimo, motivaciones personales y también las tomas de decisiones. Es uno de los 8 tipos de inteligencias que tiene el ser humano, según postula la teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría ha sido propuesta por el psicólogo estadounidense Howard Gardner a principios de los años 80. Él propugna que no existe una sola inteligencia, que tendemos a pensar en la inteligencia racional, sino que el ser humano tiene una diversidad de habilidades y capacidades y tiene un poquito de cada una de estas inteligencias. Y él las describe como la inteligencia musical, visual, verbal, kinestésica, lógica matemática, naturista y 2 inteligencias de las que estamos hablando en este encuentro, la interpersonal y la intrapersonal. Vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. La inteligencia intrapersonal se refiere a la autocomprensión, la capacidad de vernos cómo somos y qué queremos, el acceso a la propia vida emocional mediante la introspección, a los propios sentimientos y emociones, la habilidad de poder ponerles un nombre, de recurrir a ellos para interpretar el mundo externo y orientar nuestra propia conducta centrándonos en el presente, en el aquí y en el ahora. Y esta forma de inteligencia, como es privada, es interna, necesita de recursos y formas expresivas para manifestarse externamente. Y así recurrimos entonces a la inteligencia interpersonal. Esta inteligencia nos permite comprender a los demás, interactuar con otros, empatizar con ellos, para lo cual es necesario desarrollar la capacidad de atender el lenguaje verbal y observar el lenguaje no verbal. Esto sería el tono de voz, las expresiones del rostro, los movimientos del cuerpo, la respiración, el tono de la piel, los movimientos oculares, los gestos, etc. Y para ello debemos partir necesariamente de una comprensión de nosotros mismos. Si logramos mantener un equilibrio emocional, conociendo y satisfaciendo nuestras propias necesidades emocionales, vamos a lograr intervenir con equilibrio ante una situación de estrés, evitando reacciones improvisadas y desmedidas.
La suma de estas dos inteligencias que hemos mencionado recién da como resultado la inteligencia emocional, que es la habilidad más importante para alcanzar un elevado grado de bienestar y satisfacción personal. Estoy convencida que si nos tomamos la tarea de observarnos a nosotros mismos, de activar el sensor de rastreo y escaneo de nuestras propias emociones y percepciones y lo convertimos en una habilidad cotidiana, vamos a lograr gestionar eficazmente, primero, nuestro mundo emocional, sintonizar con nosotros mismos, conectar con ese mundo interno, que por más que en el ejercicio de nuestra profesión sabemos que lo debemos acallar y poner en suspenso, sabemos que está. Y cuanto más conscientes seamos de esa presencia, nuestra labor en la gestión adecuada de los conflictos, ya sea como mediadores, negociadores, conciliadores o facilitadores, va a resultar más eficiente, más aséptica y mucho más beneficiosa para sanar los vínculos y transformar los conflictos. El espacio emocional del tercero que interviene en un conflicto es esencial. Debemos cuidarlo, observarlo, atenderlo y respetarlo. Es en la antesala de la mediación donde debemos detectar nuestras necesidades para poder satisfacerlas y así pasar a la sala al encuentro con las partes y ponernos a disposición del proceso para acompañarlas a que satisfagan sus necesidades, sus intereses, con neutralidad, con la mayor objetividad e equidistancia posible, con responsabilidad y respeto por las emociones que se despliegan sobre la mesa de conversación. Considerar la valía que tiene nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, va a dar como resultado que valoricemos la gran labor que desempeñamos con tanta entrega. Nosotros mismos somos los que tenemos que valorarnos y ese acto de amor hacia nosotros mismos se va a ver reflejado en el reconocimiento de quienes acuden a nuestros servicios. Siempre digo que hay que mediar primero con uno mismo, para que luego podamos mediar con habilidad con los demás. Ha sido un gran placer compartir con todos ustedes este tiempo y este espacio tan enriquecedor y motivador que nos invita a reflexionar juntos para un mejor desempeño de nuestro rol. Gracias por escucharme. Gracias por estar del otro lado. Gracias por invitarme a compartir un pedacito de mi experiencia como mediadora. Les dejo un gran saludo y todo mi cariño. Será hasta pronto, si Dios quiere.